Estás escuchando Viernes Conspirativo. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Les damos la bienvenida al último episodio de México Conspirativo. Esperemos hayan disfrutado los temas que les hemos traído a lo largo de este mes y también, si ustedes quieren sugerirnos algún tema en específico, nos lo pueden dejar saber en nuestras redes sociales. Estamos como Viernes Conspirativo Podcast en Facebook, @viernes_podcast en Twitter y como @Viernes Conspirativo en Instagram. El día de hoy les traemos una nueva entrega de Mujeres Conspirativas, un especial dedicado a todas las mujeres misteriosas que se ven envueltas en tragedias, crímenes o eventos conspirativos, los cuales dan mucho de qué hablar. Y nuestra protagonista es Regina Martínez, una periodista que por desgracia tuvo un final trágico. Sin embargo, conforme vayan escuchando la historia, se darán cuenta que las cosas tal vez sean bastante predecibles. Una vez más, les recordamos que nuestras opiniones no buscan culpar ni acusar a ningún partido, político u organización en específico. Lo único que hacemos es compartir la información y suponer lo que pudo haber acontecido. Les recomendamos discreción y el máximo respeto en los comentarios. Sin nada más por agregar, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Regina Martínez Pérez nació el 7 de septiembre de 1963 en el municipio veracruzano de Rafael Lucio. Fue hija de María Lorenza Pérez Vázquez y Florencia Martínez Romero. Su carrera como periodista comenzó en la Universidad Veracruzana y posteriormente se mudó a Chiapas, donde ejerció como reportera de la televisión rural mexicana. Esto duró un tiempo antes de que se dedicara por completo a la prensa escrita. Regina trabajó en periódicos tales como El Sol de Chiapas y Número 1 durante 5 años antes de regresar a Veracruz, donde se convirtió en asistente editorial de la televisora estatal Canal 4+. En su ciudad natal, en donde comienza a tener ciertos roces con la política, pues gobernadores y secretarios de gobierno trataron de censurarla por sus críticas contra estos. Este tipo de conflictos fueron los que comenzaron a caracterizarla como una periodista directa, honesta y sin ningún reparo de exponer a quien lo ameritara. Después de laborar para el diario de Jalapa, comenzó a trabajar por más de 10 años en las ediciones locales de La Jornada y Proceso. Esta última conocida por su estilo antigubernamental y de crítica a los políticos de todo el país, y cuyos reporteros enfrentaron en varias ocasiones amenazas por sus trabajos periodísticos. Ahí, Regina daría rienda suelta a la crítica en contra de la corrupción y abuso del gobierno, además de escribir varios reportajes sobre el crimen organizado, más que nada sobre cómo el cártel de los Zetas había entrado en Veracruz, y con ello las masacres, desapariciones y secuestros estaban en aumento. Durante su etapa periodística, cubrió entre 2004 y 2010 las actividades del entonces gobernador veracruzano Fidel Herrera, un personaje que ha aparecido una y otra vez en informes de los servicios secretos o en reportes de prensa por sus nexos con el crimen organizado y por el aumento de su fortuna, la cual fue heredado a su sucesor Javier Duarte, actualmente condenado a 9 años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictuosa. Regina no dejaba pasar aquellos hechos y escribía titulares como Veracruz, un sangriento estado feliz o Alcaldes bajo la extorsión de los Zetas. Este último denunciaba el nexo de Herrera con la organización criminal, pues había informes de la Procuraduría General de Justicia, la PGR, en los cuales se detallaban 2 supuestas reuniones del exgobernador con los líderes del cártel de los Zetas en 2008. La primera fue con Braulio Arellano Domínguez, líder del cártel del estado de Veracruz. La otra, según, fue una fiesta que Herrera organizó en una de sus casas en Jalapa en honor a Arellano y Miguel Treviño Morales, fundador de los Zetas. El informe también señalaba que el cártel del Golfo pagaba puntualmente una nómina de 600,000 pesos todos los 5 y 25 de cada mes a la policía del estado de Veracruz. Al parecer, Herrera cobró millones de dólares a través de enlaces con los cárteles para permitirles operar con impunidad y para financiar su campaña política. La prensa mexicana reveló que su administración adjudicó 22 contratos de obra pública a una empresa de Colorado que servía para lavar el dinero de los Zetas. Ante esto, el exgobernador se deslindó de los hechos, y 4 meses después de publicar la nota, Regina Martínez murió. El 28 de abril de 2012, Regina Martínez fue asesinada en su casa, ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Jalapa, Veracruz. Su vecina había reportado que la puerta de su vivienda permaneció abierta desde la mañana de ese fatídico día.
La policía, al arribar a la escena, se encontró con el cadáver en el piso del baño, el cual, según los reportes oficiales, presentaba tortura y múltiples golpes. Aunque la autopsia final revelaría que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, siendo el crimen ejecutado entre las 4 y 5 de la mañana. El gobierno veracruzano de inmediato emitió un comunicado diciendo que se haría cargo del caso y le haría justicia. A 6 meses de iniciar la investigación, Amadeo Flores Espinosa, el procurador local, anunció la captura del asesino, Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva. Según la versión oficial, El Silva confesó que fue a casa de Regina Martínez con un amigo llamado José Adrián Hernández Domínguez, apodado El Jarocho, quien según habría tenido una relación amorosa con la periodista. Ambos susodichos habrían exigido a Regina que les revelara dónde escondía sus cosas de valor y de ahí las cosas escalaron. El Jarocho la habría golpeado sin parar hasta matarla y después había huido para no volver a ser visto. No obstante, para la fiscal Laura Borbolla, esta versión es bastante insostenible. La escena del crimen era muy extraña. La policía local había aplicado una cantidad excesiva de polvo revelador, con lo que deterioró las huellas digitales presentes en los objetos de la casa. La fiscal encontró más inconsistencias en el caso. Resulta que faltaban objetos previamente mencionados en el reporte de la escena del crimen, como botellas de cerveza. Estas le fueron entregadas 6 meses después y estaban revueltas en una bolsa de plástico, lo cual dificultaba su análisis debido a la manipulación a la que habían sido expuestas. Además de esto, había varios objetos de valor que todavía estaban en la casa de la periodista, tales como un lector de CD, una impresora, una bolsa de mano y unos aretes de oro que estaban a la vista en un librero, lo cual hace menos creíble la teoría del robo-asesinato. Como era de esperarse, El Silva no tardó mucho en retractarse de su confesión. En sus propias palabras dice haber sido torturado por las autoridades para confesar habiendo recibido choques eléctricos. Lo más raro de todo, las huellas del sujeto jamás fueron encontradas en la escena del crimen. El único vínculo que lo liga a todo el caso es el testimonio de un vecino en su contra y del Jarocho. Sumado a eso, la fiscal Borbolla jamás pudo encontrar al testigo, tampoco pudo interrogar a El Silva a solas y culpó de todo esto a Enoch Maldonado, quien era jefe de la policía. Así que, la conclusión oficial para el caso fueron los 38 años de cárcel para el asesino confeso por homicidio y robo calificado. Todo esto huele mal. Gato encerrado, no hay nada consistente. Creo que es bastante evidente que fue un complot hacia Regina, porque ella claramente estaba hablando de cosas muy delicadas, muy fuertes, que inclusive hoy en día si lo haces, pues básicamente te estás condenando a morir. Eso es lo que pasa con los buenos periodistas, que son perseguidos. Más que nada con los periodistas que hacen lo que conocemos como nota roja, porque hay muchos periodistas que hablan pues de diferentes cosas, ¿no? Pero los que precisamente hacen la nota roja, que es todo este tema de delincuencia, corrupción, crimen organizado, pues siempre acaban en muertes muy trágicas, en asesinatos fuertes, en desapariciones y en las que básicamente es muy complicado saber quién es el responsable. Se me viene a la mente igual otra periodista que fue asesinada. Creo que fue para el mismo tiempo en el que Regina asesinó posterior, que es el de Miroslava Brecht, que ella también era una periodista dedicada a hablar sobre narcotráfico. Y pues a ella sí la asesinaron de forma brutal. Ella estaba saliendo de su casa, me parece que iba a llevar a su hijo a la escuela y pues le metieron 2 balazos. Y esa es como que la forma piadosa, entre comillas, de asesinar a los periodistas, porque hay otros que quién sabe qué les harán, pero no acaba solo en muerte, sino que los torturan. Y no solo a ellos, sino también a sus familias. Igual en todos esos casos que se reportan como desaparecidos, realmente no sabemos cuál es el paradero de esas personas, si siguen en estado de cautiverio, si las torturan, si las matan y dónde quedan sus restos. Y además, algo que es bastante indignante y que sí me frustró mucho de la investigación sobre el caso de Regina, es que la desviaron por completo, porque catalogaron el crimen como pasional, que bueno, hoy en día ya sabemos que ese término está mal, es un feminicidio, pero en los archivos de la investigación que los pueden encontrar en internet, les vamos a dejar el link, ahí dice que solicitaron un perfil psicológico de la víctima. Y aparte también hicieron un montón de preguntas muy personales a sus amigos. Quisieron indagar mucho en su vida amorosa, porque según que el Jarocho era su pareja sentimental, había otras personas que decían que ella era lesbiana y todo, pero ¿qué importa eso, sabes? De que no es como que el punto principal
Y es como que ahí te das cuenta de lo mal que estaba dirigida la investigación. Es cuando te cuestionas un poco esta parte en la que si hubiera sido un periodista hombre, el que hubiera estado en la misma situación que Regina, ¿hubieran hecho las mismas preguntas? ¿Hubieran dirigido hacia el mismo lugar la investigación? De que fue una pareja romántica, una pareja amorosa la que lo atacó. O fue algo de venganza, de que otro hombre que quería con su novia o algo así. ¿Ya sabes? No creo que hayan... Si hubiera sido un hombre, no creo que la hayan dirigido por esa parte. No, en definitiva, yo creo que los titulares hubieran sido muy diferentes y creo que la investigación se hubiera encaminado un poco más a si lo asesinaron por alguna riña, si lo asesinaron por que estaba metido pues en el crimen organizado, ahora sí. En ese tipo de casos sí se indaga mucho más en el lado de la violencia, no tanto en el plano sentimental. Además digo, el 2012, ahora el 2021, y hay varios años de diferencia. Y afortunadamente la perspectiva de varias cosas están cambiando. Pero no está de más recordar que los asesinatos calificados como pasionales siempre han estado mal calificados porque simplemente el amor no mata. Sí, es que son feminicidios como tal. Exactamente, o sea, de toda la vida han sido feminicidios, pero digo, desde el principio en el que comenzaron a categorizarlo como pasionales. El amor no mata, simplemente esa es la razón, el amor no mata. Y además otra cosa que me reafirma otra vez que todo este crimen fue planeado fue el hecho de que Regina decía que ella tenía muchísimo miedo de vivir en su casa, porque en 2011, mientras regresó de visitar a su familia para Navidad, se dio cuenta de que alguien ya había entrado ahí, que las cosas estaban movidas, alguien había usado la regadera y pues no dormía bien, salía a la calle ahí vigilando a ver si no había alguien que la seguía. O sea, imagínate el miedo que debió haber pasado. También no sabemos cómo fue la reconstrucción de sus últimos momentos, porque lo único que te dicen los reportes, que por cierto están tachoneados, o sea, hay muchas líneas en negro en esos reportes, lo único que sabemos es que pues la encontraron en la bañera y tenía signos de violencia, la habían golpeado, luego la habían asfixiado, pero no podemos decir si fueron una, dos o varias personas, porque las huellas que encontraron pues estaban totalmente manipuladas. No podemos saber muchas cosas de lo que pasó, simplemente confiamos en lo que en la versión oficial, que nos dicen que ya sabemos que esas versiones oficiales pueden estar manipuladas al antojo de quien sea. Entonces hay mucha especulación. Pues según las declaraciones de personas muy cercanas a Regina, su espacio donde ella vivía era algo muy personal por el hecho de su trabajo. No invitaba a nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos o sus colegas pasaban a su casa. Era un espacio muy de ella, como un santuario, por así decirlo. Entonces, apenas había un cambio, ella notaba esa alteración en su espacio. Como lo mencionas, era algo muy evidente las declaraciones que ella había dicho, el hecho de que alguien había entrado a su casa, que realmente en su espacio como que no habían tocado nada, pero habían usado su baño, habían tocado sus cajones. Y pues, digo, llama la atención que ella haya hecho esa observación y el lugar en donde la asesinaron haya sido el baño. Sí, ¿verdad? No lo había pensado hasta ahorita que lo dices que fue ahí. Sí, porque ella en las declaraciones, o sea, en lo que ella reportó, no fue una irrupción de que le hayan esculcado sus cosas, le hayan sacado cosas del lugar o así, sino que lo que ella observó solamente fue eso en el baño. Y el lugar donde encontraron su cuerpo fue en el baño, porque fue atacada ahí. Sí recuerdo haber leído que entre las cosas que no encontraron personales de ella, no estaba ni su computadora ni su grabadora. Entonces, bueno, ahí nada más que decir, ya sabrán. Exactamente. Creo que es claro que había información, estaban buscando. Y extrañamente, la investigación no se dirige a ese punto. Decidieron desviarla y decir, su noviecillo la mató, que no era su novio, y tampoco la mató él. Pero bueno. De hecho, ni siquiera sabemos si se conocían en primer lugar estas personas. Me parece que por algunos testimonios de las vecinas y así, sí había contacto entre ellos, pero no como se afirma. Es todo muy raro, todo muy extraño y muy conveniente. Ya lo habías mencionado tú, que este tipo de cosas
pasan cuando se quiere encaminar una investigación que sí o sí encaje con una teoría. Es algo bastante recurrente, que en lugar de ir formando la investigación en base a lo que se encuentra, aquí lo hacen al revés. Vamos a buscar que todo encaje para decir esto. Es que son demasiados elementos que hay en común como para ignorarlos, como esto del chivo expiatorio, que después se retractan de sus declaraciones y dicen, todos concuerdan en que la policía los amenaza y les dice que tienen que confesar. El hecho de que la fiscal no haya podido acceder a entrevistar al Silva y que haya muy pocos testimonios, también que no haya como muchas entrevistas respecto a este asesino confeso, o sea, quién era, su vida, los motivos, da mucho que pensar porque es una persona como random que salió de la nada y luego el que supuestamente era el novio no se sabe nada, quién sabe dónde está, se esfumó. Otra cosa que complica la investigación desde la perspectiva de la fiscal es el hecho de que las personas que tenían que brindarle la información que ya se había recopilado no se le estaban dando en tiempo ni en forma. O sea, ya ves, 6 meses después se enteró de lo de las botellas. Esas personas que tenían que ayudarla la detenían básicamente. Es que es un caso muy frustrante porque la investigación está dirigida a cosas que nada que ver, su vida personal, en lugar de centrarse en los aspectos importantes que ella hablaba, porque tiene muchísimos reportajes. La gran mayoría pues sí hablan sobre el crimen organizado, sobre la corrupción, sobre todo este enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, narcotráfico, lazos de la política y el narcotráfico, asuntos delicados. Además, ella habló de cosas importantes en las que después de que años después, temas que ella tocó, años después pasaron tragedias debido a que no se atendió a esa situación, que ella ya había reportado en sus notas periodísticas. Y también es de las primeras personas que empezó a hablar de las fosas clandestinas en Veracruz. Ahorita que lo mencionas, eso nos lleva ya a la teoría más grande de por qué la asesinaron. La oficial pues es esta que conocemos, que fue el crimen pasional, pero la última investigación hecha por Regina, pero jamás publicada, revela detalles muy aterradores. La periodista estaba realizando una historia sobre las personas desaparecidas en Veracruz. Había localizado un lugar donde varias de ellas podrían estar enterradas e incluso lo mencionó en un artículo de Proceso. La persona en cuestión se trataba de empresarios que se negaban a pagar las extorsiones a mujeres jóvenes secuestradas, gente que tanto las autoridades como el crimen organizado no quería que se supieran de su paradero. Durante las gestiones de Fidel Herrera y Javier Duarte desaparecieron entre 24,000 y 25,000 personas. En el año 2015 hubo un descubrimiento de fosas llenas de cadáveres y varios periodistas fotografiaron el lugar e hicieron más investigaciones a fondo, revelando una cifra de 2,000 fosas en todo México. Pero antes de esto, hay quienes dicen que Regina ya se había adelantado a los hechos y que para 2009 su investigación comenzó, siendo su principal tarea encontrar los cuerpos de los desaparecidos. En julio de 2011 entrevistó al padre Solalinde, director de un albergue que ofrece hospedaje a los migrantes en su ruta para llegar a Estados Unidos. El sacerdote le entregó numerosos testimonios de migrantes sobrevivientes a los secuestros y extorsiones de los Zetas. Si se negaban a pagar, los ejecutaban, y a menudo sus cuerpos se sumaban a los demás restos enterrados en fosas clandestinas. Incluso a pocos meses antes de su asesinato, le había dicho un amigo que intuía que podía encontrar algunos cuerpos de los desaparecidos, siendo sus principales sospechosos las autoridades. Regina contactó con el fotógrafo Julio Argumedo para acudir a las fosas. Mientras tomaba fotos de la escena, la periodista hablaba con sepultureros para saber de dónde venían los cuerpos. Es entonces que se da cuenta. El número de cuerpos enterrados en fosas comunes había disparado en un 1000% entre el 2000 y el 2012. Con esas estimaciones le faltaba muy poco para concluir su reportaje, pero por desgracia nunca vería la luz del día. Pues yo creo que esta es la teoría buena. Esto es la principal razón. No creo que sea simple coincidencia que ella estuviera a nada de publicar lo de las fosas y después misteriosamente se haya muerto. Porque para 2012 creo que no era tan común el tema de las fosas. Al menos yo recuerdo que entendí el término cuando pasó lo de Ayotzinapa. Te digo, me parece que esta periodista fue de las primeras en darse cuenta de la situación, porque es más o menos durante esos años en los que se comenzó a saber que había demasiadas fosas. Y obviamente tenía mucha relación por el hecho de que en esa época había muchas personas desaparecidas.
Pero, o sea, 2000 fosas. Es básicamente un cementerio. No me acuerdo, pero en un reportaje, no sé si en un sitio web o algo así, pero en periodismo sí vimos un mapa de las fosas que sí, o sea, de las fosas que se sabe que existen. Tienes razón. Neta, es un foco rojo todo México. Está muy feo. Imagínate la cantidad de personas desaparecidas que acaban ahí y pues no se sabe nada. Es un gran signo de interrogación. No sé si recuerdas ese caso en el que las morgues estaban tan llenas que tuvieron que rentar o comprar camiones con refrigeración en las que metían cadáveres y como que no prendían los refrigeradores de los camiones. Entonces esos camiones estaban así estacionados por la ciudad. No aquí, creo que fue en Ciudad de México o en el Estado de México. No me acuerdo en qué lugar fue, pero el punto es que las personas se quejaban del olor a muerto. Y digo, esos eran cadáveres de personas que sí los llevaron a la morgue. O sea, como que hubo un cierto proceso correcto hasta cierto punto en el que iban a recoger el cuerpo, lo llevaban a este lugar para que se pudiera hacer la autopsia, pero había tantos cadáveres que llegaron a esa supuesta solución. Ahora imagínate, si hay un montón de personas en esos lugares que no son reconocidas, ahora imagínate encontrar una fosa donde hay 2000 cuerpos que realmente no sabes nada de ninguna de esas personas. Lo difícil que ha de ser identificar los restos de esas bolsas, costales o lo que sea que metan en las fosas. Bueno, el sexenio pasado fue muy conocido porque pasaron demasiadas tragedias. Además de Ayotzinapa, también fue el sexenio donde más periodistas fueron asesinados. Regina es un caso, Miroslava Brecht es otro caso, pero así como ellas, hay muchísimos casos de periodistas que fueron asesinados. De hecho, yo creo que este es el periodismo de nota roja. En específico, es la profesión más peligrosa que puede haber aquí, porque si lo haces es básicamente un suicidio. Sabes a lo que te estás ateniendo y sabes qué es lo que te puede pasar. Del año 2010 hasta ahorita se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo México. Es un número muy grande. De hecho, creo que México es, si no mal recuerdo, el primer país con más asesinatos de periodistas mundialmente. Es una profesión que en nuestro país no es muy respetada, a pesar de la gran labor que se tiene que hacer para sacar una nota periodística o un reportaje de ese tamaño. Y también siento que tiene que ver mucho los medios y cómo se financian en este país. Por ejemplo, hay en otros países en los que obviamente recibir tu información no es gratis como aquí, porque aquí si quieres, bueno, ese tipo de medios son financiados por el gobierno, por lo tanto hay un filtro que se tiene que seguir. Hay una línea editorial que se tiene que seguir porque está financiado por tal partido, entonces tienes que apoyar a tal partido. No puedes dirigir investigaciones para acusarlos de algo porque ellos son los que te están financiando. En cambio, en otros países es diferente el periodismo por el hecho de que es independiente, porque la información que te brindan no es gratis. Tienes tú que pagar, tienes que suscribirte a los medios, entonces es la gente la que paga por la información. Tipo como la BBC. Exactamente, como es la BBC, en la que el que manda es el lector, en lo que ellos son los que están dirigiendo, los que financian todas esas investigaciones. Entonces podemos tener esa información de calidad que no está siendo manipulada, pues sí, o dirigida hacia cierto pensamiento o hacia cierta línea editorial por el hecho de que no existe ese filtro. Ajá, pues básicamente no está ese filtro. Pues sí, creo que no es un gran secreto que hay muchos periódicos en México que están afiliados a ciertos partidos y por eso pues también todas las notas que sacan son a favor o en contra. Son muy pocos los periódicos que mantienen esta neutralidad y básicamente porque saben que si se mantienen neutrales pues no tienen ingresos. ¿Cómo mantienes un periódico así? Pues nada más con la publicidad, pero no es lo mismo que si te financia un partido político o una figura política a que si te estás manejando por lo que la gente pide, pues es muy distinto. Además, como que las posturas neutrales en el periodismo realmente no sirven de mucho. O sea, el periodismo es crítica. Tiene que tirarla hacia algún lado para que sea algo valioso. Porque si es algo neutral, pues son opiniones tibias que no nutren, no hacen mucho. Ay, es que siento que es un arma de doble filo. O sea, el periodismo en general es un arma de doble filo. Porque si tú tiras a lo positivo, en el sentido de, por ejemplo, favorecer a cierto candidato, pues la gente piensa, eres un comprado. No creo en ti, no creo en lo que me digas. Pero luego si te pones muy en contra, pasa esto, te matan. Y es como, bueno, ¿qué haces?
Y creo que por eso muchos periódicos optan por mantenerse en este lado más neutral. Pues es que no es un lado neutral, sino que simplemente un partido los está financiando y ¿qué hacen? Pues hablar bien de ese partido. O también tienen ciertas posturas ideológicas muy marcadas. Bueno, aquí en Mérida el periódico más famoso es el que tiene estas posturas muy, muy marcadas. Si son de aquí de Mérida ya saben de qué periódico estoy hablando. Hay otro tipo de periódicos que están más dedicados al amarillismo, que el amarillismo igual ya es otro tipo de periodismo bastante... en el que yo no estoy para nada de acuerdo. De que básicamente venden por morbo. Ajá, muy innecesario. Sí, eso es innecesario. Pero periódicos así como tal de nota roja, donde solo hablen de este tipo de casos como los que Regina documentaba, pues son muy pocos. Proceso, de hecho, es el que estuvo insistiendo a las autoridades para que se investigara el caso bien. Igual Forbidden Stories, que es de donde sacamos mucha de la información, sacó una serie de reportajes, son 5 me parece, que habla sobre todo el caso de Regina, por si lo quieren checar, porque sí, o sea, imagínate, ellos tuvieron que hacer ese trabajo, ellos. Y toda esa investigación salió financiada por ellos, porque apreciaban mucho a Regina y se ven que ella era una de las mejores periodistas que tenían. Y además, un dato interesante con el que me encontré fue el que ella, junto con otros periodistas, pertenecían a un grupo que se llamaba los Indeseables, porque pues eran periodistas que hablaban de este tipo de temas. Y cuando sacaban una nota referente, por ejemplo, a esto de acusar a algún político de algún nexo con el crimen organizado, pues lo hacían todos al mismo tiempo, para que no dijeran de que, fue fulano, sino fueron todos. Era su manera de protegerse y creo que hasta cierto punto está bastante bien. Pero cuando se dio el asesinato de Regina, pues estos periodistas lógicamente tuvieron muchísimo miedo y muchos pues no testificaron o no dijeron nada. Y hasta el día de hoy siguen como que en el anonimato, porque es una reacción normal, lógica. Cualquiera tendría miedo. Y sí, a varios los amenazaron, que si decían algo, que si hablaban, pues los iban a matar. Son muy pocos los demás periodistas que se han animado a contar esta otra teoría de las fosas, porque pues saben a lo que se atienen. Pues bueno, creo que de este caso nos vamos en la conclusión de que la versión oficial no es la que verdaderamente pasó. Y se sabe. Y que pues básicamente hay que apoyar más al periodismo independiente y que también hay que exigirle más a las autoridades. Por favor, no caigan en el amarillismo tampoco, porque ese tipo de periodismo la verdad no aporta nada, simplemente es morbo. Les invitamos a que hagan una investigación sobre cuántos periodistas han sido asesinados en México y por qué, y se van a dar cuenta de que pues todos giran a lo mismo. Hablan de temas que no deben hablar, ponen incómodos a ciertas personas y pues terminan en tragedias. Es muy triste que muchos periodistas que se dedican a hacer como la crítica a figuras de poder, muchas veces tienen que buscar refugio en otros países para poder seguir haciendo eso desde un lugar más seguro, entre comillas. Me parece que ese es el caso de Aristegui, ¿no? Que ella se exilió a España. Y ahí es donde está porque pues no puede volver a México. También el caso de Loret de Mola, que él está ahorita en Estados Unidos y su medio está registrado como en Estados Unidos. Pero pues obviamente sigue hablando de temas México. Pero igual lo tiene que hacer. También está muy amenazado, la verdad. Pero lo tiene que hacer desde otro lugar. Hay que valorar a los periodistas. Ahora sí que ellos hacen el trabajo sucio. Hacen un trabajo muy sucio y que es un trabajo verdaderamente muy valioso para todas las personas. Nuestras fuentes para este caso fueron Forbidden Stories, El País, Proceso y Aristegui Noticias, en donde pueden encontrar los expedientes de la investigación en PDF por si les interesa darle una leída. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar un Linktree en donde están los enlaces oficiales a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro Twitter y a todas nuestras plataformas en las que nos pueden escuchar. Nosotros nos despedimos y nos vemos el siguiente mes con una nueva temática. Escuchaste Viernes Conspirativo.